Destete y extubación en el paciente con COVID-19. Imaginemos que al paciente se le resuelve su situación clínica, se consiguieron los objetivos de mejoría de la oxigenación y el equipo interdisciplinario se propone continuar con el proceso de destete y de extubación. El objetivo de esta charla entonces es definir algunas pautas comunes para los procesos de destete y extubación de los pacientes con COVID-19, teniendo siempre como foco principal la protección del personal de salud. Los elementos de protección personal son tan importantes como la toma de decisiones. Recordemos que hay que proteger a nuestros pacientes, que hay que ventilar a nuestros pacientes, pero que también tenemos que protegernos nosotros. Cuando hablamos de destete, entonces, no es diferente el proceso de destete para otras situaciones en las que hemos ventilado pacientes con SRA. Lo importante es que se resuelva la causa que lo llevó a la ventilación mecánica y cuando ciertos parámetros que ya más adelante vamos a ir definiendo más detalladamente, el equipo interdisciplinario considera que están resueltos, se planea el proceso de destete y el proceso de extubación. Algunos criterios que la literatura soporta ampliamente para tomar la decisión de inicio del destete: un adecuado intercambio de gases, estabilidad hemodinámica y una frecuencia respiratoria que permita un adecuado volumen minuto. Después que se resuelve el problema que lleva al paciente a la ventilación mecánica, en este caso la insuficiencia respiratoria aguda por el COVID-19 y el severo compromiso de la oxigenación, viene el punto importante de decidir cuándo empezar el retiro de la ventilación mecánica. Clásicamente, esta era nuestra definición de destete: destete fácil, destete difícil, destete prolongado. Seguramente los pacientes con COVID-19 que evolucionen con severos trastornos de oxigenación los encontraremos entre destete difícil y destete prolongado. La actual clasificación de destete, de acuerdo a la nueva definición del estudio WINT, clasifica a nuestros pacientes de acuerdo a 4 grupos. El grupo 0, aquellos pacientes que nunca experimentaron ningún intento de destete. El grupo 1, un destete corto, cuando se realiza el primer intento de separación y dio como resultado la terminación del proceso de destete en 24 horas. El grupo 2, que es el de destete difícil, el destete se terminó después de más de un día, pero en menos de una semana después de la primera separación. Y el grupo 3, que es el destete prolongado, el destete que no termina 7 días después del primer intento. Y creo que igual, independientemente de la clasificación, la mayoría de estos pacientes creemos que podrían entrar en la clasificación de destete difícil y de destete prolongado, teniendo en cuenta el compromiso de oxigenación que los pacientes presentan. Pero creo que hay que tener un poquito de atención en este estudio que describe 3 conclusiones bien importantes: que el riesgo de muerte se duplica después de un primer intento fallido de destete, que el riesgo de muerte aumenta diariamente, especialmente después del 7º día, y que el destete prolongado conlleva a una elevada mortalidad. Creo que esto nos ilumina a que debemos ser muy juiciosos cuando se tome la decisión de iniciar el destete de estos pacientes. A veces ir lento es más seguro que ir rápido y tener que devolverse. Los lineamientos que describen las guías nacionales e internacionales con respecto a los destetes en pacientes con COVID-19 tienen algunas particularidades. La primera de ellas es la prueba de respiración espontánea, en donde las guías recomiendan su uso en modo CPAP más presión, más PIP, ¿cierto? Y evitar a toda costa el uso del tubo en T. Al igual que para
otros pacientes los criterios para decidir el inicio o la realización de la prueba de respiración espontánea, que la saturación esté por encima del 89%, PIB menor de 8 centímetros de agua, FiO2 de menor del 50% y estabilidad hemodinámica. Prueba de respiración espontánea, como todos estamos acostumbrados a hacerla, en 30 o 60 minutos con el paciente semisentado, lo más cómodo posible, y se ha definido que la prueba de respiración espontánea es fallida cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 35 o la saturación menor del 80% y se presenta trabajo respiratorio pero de manera sostenida. Suele suceder que a veces cuando tomamos la decisión de poner al paciente en prueba de respiración espontánea, al inicio, esos primeros minutos en que él asume su respiración espontánea, el paciente puede presentar un poquito de aumento respiratorio, una saturación limítrofe, pero se le da el tiempo, se le anima a estar tranquilo, se le incentiva a respirar despacio, tranquilamente, y el paciente toma el ritmo y se estabiliza. Entonces hay que darle ese tiempito al paciente, pero si de manera sostenida persiste la desaturación, persiste la frecuencia respiratoria aumentada, diaforesis, trabajo respiratorio, definitivamente es una prueba de respiración fallida y toca devolverse a la configuración anterior, a los parámetros anteriores con los que teníamos al paciente antes de tomar la decisión de la prueba de respiración espontánea, darle el descanso necesario que él necesita, y las guías sugieren las 24 horas y a las 24 horas reiniciar nuevamente, identificar si el paciente tiene los criterios para tomar la decisión de una nueva prueba de respiración espontánea. Esto es el resumen de lo que ya habíamos dicho. El equipo identifica la mejoría clínica, discute diariamente la posibilidad de avanzar en el destete y la extubación, y en ayuda del grupo médico que le da la oportunidad al paciente de la sedación consciente para que no solo facilite el proceso de destete, sino las actividades de movilización temprana, que son tan necesarias en estos pacientes que están sometidos a tantos tiempo de reposo prolongado en cama, que han recibido relajantes musculares, que tienen ventilación mecánica prolongada, y que sabemos todos estos factores también predisponen a la aparición de debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo, que también trae otras complicaciones para estos pacientes. El paciente tolera la prueba de respiración espontánea, persiste con estabilidad hemodinámica y respiratoria, buen estado de conciencia, y se decide realizar la extubación del paciente. Y este proceso es tan importante como cuando se toma la decisión temprana de intubación, como cuando se deciden los parámetros adecuados y se tiene la vigilancia de la presión plató, de la presión de conducción. El mensaje que quiero transmitir es que todos los pasos, desde que se toma la decisión de intubar a un paciente, tienen igual de importante, son igual de importantes, porque extubar también tiene sus riesgos. Extubar también implica una decisión fundamentada en raciocinio clínico y es una decisión también de equipo. Algunas consideraciones especiales para los pacientes COVID-19. Las guías recomiendan el uso de los elementos de protección personal sin ninguna duda, utilizarlos todos y de manera adecuada, evitar en lo posible la ventilación no invasiva y las cánulas de alto flujo. La sugerencia de que sean 2 personas las que deban realizar la extubación, evitar alentar al paciente para que tosa, y todos entendemos por qué, y para esto artículos recientes sugieren la administración de lidocaína endovenosa previo a la extubación en aras de disminuir efectivamente la tos durante la extubación sin efectos colaterales. Una vez extubado al paciente, se le debe colocar una mascarilla quirúrgica inmediatamente. En esta diapositiva se describe el paso a paso del procedimiento de extubación. Primera cosa, explicar el procedimiento al paciente y la necesidad de que él sea consciente de que reasume su respiración espontánea y que debe hacerlo de manera lenta, tranquila. El paciente debe estar en posición semisentado en cama, lo más sentado que pueda.
Se le colocará la mascarilla simple de oxígeno o la máscara con reservorio sobre la frente. Se realiza la succión de la boca. Se realiza el aspirado del tubo orotraqueal con sonda de succión cerrada. Se despega la inmovilización del tubo orotraqueal. Luego se baja y se coloca la máscara de oxígeno sobre la nariz y sobre la boca, aún con el tubo. Se apaga el ventilador. Se desinfla suavemente el manguito y se retira el tubo orotraqueal también suavemente para evitar que el paciente tenga accesos de tos. Se fija muy bien la mascarilla, se baja la mascarilla de oxígeno o la máscara con reservorio. Se verifica que el paciente esté ventilando, identificando expansión de la caja torácica, un buen patrón respiratorio, que el paciente está saturando por encima del 90%, se cubre el dispositivo de oxigenoterapia con una mascarilla quirúrgica que debe estar a la mano y después de eso es cuando se abre el flujo de oxígeno. Siempre que hagamos succión debemos estar vigilantes, hacerlo de manera suave y sin ir más allá para no provocarle la tos al paciente. Una vez extubado con su sistema de oxígeno que le asegure la saturación mayor del 90%, ya sea a través de máscara simple o de máscara con reservorio, debe verificarse un buen patrón respiratorio, la saturación y los signos vitales. Digamos que ahí termina el proceso del soporte ventilatorio mecánico en los pacientes con COVID-19. El reto es cómo mantengo esa extubación, cómo mantengo ahora esa función pulmonar del paciente con COVID-19 con todos los riesgos y con todas las limitaciones que tiene. Y ahí es donde juega la creatividad para mantener ese pulmón bien ventilado, bien oxigenado y sobre todo para pensar en el paciente de manera integral. Son pacientes que van a estar débiles, son pacientes que seguramente van a tener tos inefectiva, que se les va a acumular las secreciones porque por la debilidad muscular seguramente no van a tener un diafragma que soporte una muy buena tos, pero también sabemos el riesgo que tiene para los pacientes, para nosotros más bien poner a los pacientes a toser, y es donde viene el riesgo-beneficio. Y es donde creo que debemos tener la creatividad y el raciocinio clínico para mantener a ese paciente extubado con unas condiciones musculares que seguramente no serán las mejores. Por eso creo que durante el proceso de destete hay que estar también vigilantes de la función muscular, no solamente periférica, sino respiratoria. Cualquier estrategia que podamos instaurar durante el proceso de destete, entrenamiento muscular con sensibilidad, movilización temprana, estoy segura que servirá de alguna cosa para mantener a esos pacientes respirando espontáneamente.